Buenas noches, disculpen mi ausencia de ayer, espero que hayan disfrutado el reprise del programa con Javier Ortiz, como la semana pasada disfrutaron del que hicimos con una especialista en salud emocional, que ella dice en este momento crucial al Ecuador lo afecta más de lo que se puedan imaginar. A lo emocional también apeló Donald Trump en su mensaje a la nación el martes pasado, memorable, impactante. ¿Positivo o útil? Lo veremos con nuestra invitada en la próxima hora. Pero antes, recordemos algunos de los pasajes más significativos, sobre todo cuando destacó que su país nunca ha estado en una situación tan fuerte como la de ahora. Debo de antemano disculparme por la porquería de traducción de esta versión. Si yo lo hubiera visto a tiempo, hubiese puesto otra, hubiese puesto los fragmentos en inglés y ensayar una traducción mía simultánea o posterior que hubiera recogido mejor las partes cruciales. Pero así es cuando ciertos medios ponen a cualquier traductor sin sentido político ni celeridad mental a doblar. Vamos a lo dicho. Nuestro país nunca ha estado tan potente. En mis primeros 8 meses le puse un fin a 8 guerras, incluyendo Camboya. ¿No es curioso? Son enfermos. Camboya y Tailandia, Pakistán y la India, hubiera habido una guerra nuclear. 35 millones de personas dijeron que el primer ministro de Pakistán hubiera muerto si no por mi participación. Kosovo, Serbia, Israel, Irán, Egipto, Etiopía, Armenia y Azerbaiyán, el Congo y Ruanda, y por supuesto la guerra en Gaza, que continúa a un nivel muy disminuido. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Como vieron, la traducción que estoy empleando es la de Fox News. La verdad es una selección del productor muy equivocado. Y falta de tiempo mío para revisarlo a tiempo, pero a mí me molestan estas cosas. Fox News ha entrado en el español también, tiene una cadena en español, una versión ni de lejos lo que es CNN, pero han hecho el esfuerzo. Vamos al otro segmento representativo y que realmente sí me contrarió más allá de una circunstancia coyuntural. Cuando Trump se refiere a Delcy Rodríguez, le dice la presidenta. Dice, the president of Venezuela, y la denomina our new friend and partner, nuestra nueva amiga y socia. Presidenta, pudo haberle dicho la gobernante de Venezuela, si quieren la líder del gobierno actual, la representante, la jefe de gobierno, presidenta. Y eso causó una serie de dudas e inquietudes en el tema que ya se pueden imaginar. Trabajamos estrechamente con Delcy Rodríguez, la nueva líder venezolana, para grandes avances para ambos países y también para traerle nueva esperanza a los que han sufrido tanto. Desde ese ataque hemos trabajado con el nuevo liderazgo y han ordenado que se cierre esa prisión tan terrible y ordenaron la liberación de muchos rehenes políticos y muchos más vendrán también. Como ustedes vieron, la traducción no recoge lo que dije y puede parecer que lo que dije no es cierto. La versión en inglés lo dice así, casi textualmente.
Vamos en la próxima hora a examinar las partes más sobresalientes de muchas llamativas, desconcertantes, emotivas del mensaje de la nación de Donald Trump, respecto al cual ya anticipó en su cuenta de X Stephanie Macías, nuestra invitada de hoy, una opinión que va a desarrollar seguramente ahora. Fue un discurso para definir el terreno de la próxima elección. Trump no está discutiendo detalles técnicos, está fijando la narrativa, orden versus caos, soberanía versus apertura, poder ejecutivo versus límites e instituciones. Y como es usual, se ha desvelado 2 días haciendo este magnífico informe en donde dice cuando el comercio se vuelve poder y la seguridad se vuelve doctrina. Más adelante veremos cuál es su conclusión y tiene mucho que ver con la situación en que estamos ahora nosotros con Colombia. Los aranceles ya no son una herramienta táctica, sino parte del diseño fiscal y geopolítico de Estados Unidos. El comercio pasa a ser un instrumento de soberanía. ¿Qué más? Sigan con nosotros para averiguarlo. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, Stephanie Macías no necesita mayor presentación, es una invitada frecuente en este programa, sobre todo por uno de los temas que ella domina, que es el panorama político y electoral de los Estados Unidos. Solo quiero recordarles que tiene 45 años. ¿3 hijos o 2 hijos? ¿3 tienes ya? Los mellizos, 2. 2 nada más, ok. Es máster en gerencia política y estrategia y su cuenta en X, Steph Macías P. S-T-E-P-H Macías P. Dame tu visión inicial del discurso que yo he resumido con 2 frases tuyas. Gracias por la invitación, como siempre. Creo que es innecesario contarle a la audiencia mi edad, pero bueno, eso dejémoslo para la próxima. Dicho esto, volvamos al State of the Union. Paso como compensación, no parece. Se te agradece, pero... No, parece una señora de 38, 40, ya. Ya la fregas donde dijiste señora, pero bueno, volvamos a la situación. El State of the Union es interesante. Normalmente se espera un formato donde un líder estadista va a mostrar las cifras y los resultados de 13 meses de gobierno. Cuando la gente vea y analice, uno de los propósitos de este programa es no lo tomes solo lo que escuchaste y lo que viste. Abramos el espectro al contexto. ¿Cuál es el contexto? Los midterms elections. ¿Qué son? El día 3 de noviembre, la Cámara de Representantes va a tener 435 escaños que escoger y el Senado 33. Hoy los republicanos tienen la mayoría. ¿Pero qué sucede? Normalmente, históricamente, el presidente electo, su partido suele perder las midterm elections porque es un poco una especie de voto castigo por gestión. Desgaste. Y es propio del desgaste. Hoy, el presidente que vimos el día del State of the Union es un presidente candidato que está dispuesto normalmente el presidente intenta hacer campaña. Este va a ser campaña personal porque él no quiere perder la mayoría. Entonces, con este contexto, ahora analicemos presidente candidato, no presidente estadista mostrando las cifras. Y lo interesante que hablamos fuera de micrófono sobre la estrategia es que tienen que haber dicho, si tú presentas cifras, las cifras van a ser contrastadas y van a comenzar a decir tus variables versus las variables. Cuando muestras historias, no solo que es políticamente incorrecto cuestionar la legitimidad de esas historias,
es que muchas de las historias, dependiendo de tu perfil, dependiendo de la sensibilidad, hubo un portafolio de historias que cada uno se conectó con las Más diferentes aún si son de historias. patriotismo, de logros, De actos de heroísmo, de heroicos, avances. también de tragedias, la Ajá. madre que perdió a su hija producto de un migrante que la asesinó en el metro. Entonces, lo que vimos es, olvídate del State of the Union, solo piénsalo como un mensaje de campaña donde estás tratando no solo de empatizar y conectar, sino que estás tratando de reconfirmar. Hace 13 meses la ciudadanía votó por el candidato que le hablaba de orden, le hablaba de reforzar las fronteras y el tema de migración. Y esa narrativa del día de State of the Union ayuda a decirles, ¿te acuerdas que votaste por esto? Te voy a decir por qué esto está dando resultados. ¿Le estará dando resultados? Lastimosamente, ahora vamos a ver los números. Por eso no habló de migraciones, de deportaciones masivas, porque lo que pasó en Chicago y lo que pasó en Minneapolis le ha generado unos números en contra. Es muy pronto decir si va a revertir esa tendencia solo con el mensaje de la nación, pero las encuestas flash, ¿qué hacen? ¿Qué señales te dan? Te voy a contar lo que dijo CNN, y te digo CNN porque normalmente CNN tiende a apoyar a los demócratas. No, todos los días es anti-Trump más que eso, es absolutamente biased, es cargada. Entonces, la verdad es increíble cómo los periodistas se han salido de su rol, llevan a un panel de 5, a 1 o 2 republicanos, 3 demócratas, y además, como si no fuera suficiente, la conductora debate con el invitado, no le pregunta, se toma el tiempo para hacer antecedentes y argumentos, no se deja interrumpir, es muy hábil. No sé cuál de las dos es. Es antes de Laura Coates. Laura Coates es a las 11, la de las 10 es de una firmeza, es afroamericana, desde luego es brillante, pero bueno, CNN dice que el 61% de los americanos apoya las deportaciones, pero no las tácticas. ¿Qué dice CNN? El 44% antes de que comience el State of the Union decía que la economía y las prioridades de Estados Unidos no estaban encaminadas. A ese mismo, que dijo 44%, a esos mismos encuestados, después del State of the Union, les preguntaron, ¿qué piensas del State of the Union? Y esos mismos, de 44 pasó a 54 en cuanto a, siento que ese mensaje sí está recalibrando lo que son economía y prioridades. Qué interesante, porque la señal parecería ser, ¿sabes qué? Si te moderas un poquito, si te contienes un poquito, si te modulas un poquito, si te regulas un poquito, lo que tú dices, el contenido, el propósito que fue por el cual votaron, se puede entender y aceptar mejor. ¿Hizo eso Trump? ¿Será capaz de hacerlo después? Porque él es un actor, entre otras cosas. Dentro de esta misma encuesta, el 64% dio una validación positiva al State of the Union y 38% le dijo muy positivo. 64% del universo que antes ya habían medido. Del 64% del 100% de los encuestados dijeron que estuvo bien el State of the Union, positivo. 64 positivo, pero no de Trump, de la información presentada. Okay. Aquí viene lo interesante de los independientes, porque tienes el voto duro republicano nacional, que se calcula en 30-35%, tienes los demócratas y tienes los independientes. Quien le da la victoria a Trump y le da esa duda, el beneficio de la duda para ganar, son los independientes. Hoy los independientes están en contra de la postura de Donald Trump, especialmente en tema de migración. Pero es interesante porque sí están de acuerdo con las deportaciones, sí están de acuerdo con regular la inmigración ilegal, están en desacuerdo con las formas. Ok, es decir, hágalo, cúmplanos, nos lo prometió, pero no salvajemente como a veces resulta. Ahora, lo curioso es que esas salvajadas, esa agresividad, esa dureza, es ocasional. Es excepcional, no una sola vez. Y eso es lo que se sobredimensiona. Sí, usted mató a 2 personas en Minnesota. Esas 2 personas que eliminaron las fuerzas del orden, la Guardia Nacional, fueron porque negaron y fueron contra una orden de la policía allá. Y en Estados Unidos, cuando se hace eso, si te resistes, no importa qué hagas, te disparan. Un carro se lo lanzó encima asustada una de ellas, y en otro caso un individuo que cargaba un arma pero no la había usado y fue sometido salvajemente en el suelo.
Hasta eso se puede entender por la adrenalina, la presión, lo que ustedes quieran, no justificar, entender. Lo remata y lo mata solo, sobre el suelo, un funcionario de la Guardia Nacional. ¿Ya? Pero, ok, son dos casos graves que merecen castigo, típicos de estas fuerzas que no están acostumbradas a esa clase de retos. Repito, por tercera vez, como explicación, no como justificación. Y lo digo porque en el Ecuador también han habido excesos de las Fuerzas Armadas y de la policía en lo que estamos combatiendo ahora. ¿Y qué creen? Que con un ramo de flores entran a una casa otro día, hablaba con Pocho Harf, allanamientos no violentos. Pocho Harf, allanamientos no violentos. Bueno, discutimos cómo es posible un allanamiento no violento. Porque no puede ser, es humillante. Carlos, pero también es cierto que las tácticas en lo que es el ICE en Estados Unidos ya estaban pasando. Se han sobrepasado. De hecho, la Corte Suprema Sí. limitó especialmente en Chicago porque querían hacer estas redadas en parques, escuelas e iglesias. Y la Corte Suprema les dijo, esto no va. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? No solo que este tema ha generado una polarización, este exceso de fuerza ha generado que los que en un principio, recordemos que hace 13 meses la mayoría de americanos estuvo de acuerdo con la opción presentada por Trump. Ahora mi de pregunta es si se modera la línea radical para combatir la migración ilegal. ¿Puede mejorar su aceptación? La pregunta es si los independientes que fueron los que le dieron el voto volverán a confiar en él o volverá a generar la duda razonable. Porque cuando ¿De qué depende? ¿De la forma en que lo haga? ¿De la reiteración con que lo haga? Yo creo que ¿De alguna confesión secreta? ¿Me equivoqué? ¿Verdad? ¿Se me pasó la mano? Pero es que yo creo que ya ese como teflón donde a pesar de las formas Trump no seguía siendo afectado. Se acabó. Entonces hoy no solo creo que hice son sus formas en general, creo que va a tener que mostrar números duros de que esto está sucediendo y que se está mejorando la economía del país. Hablamos fuera de micrófono que también es cierto que el Mundial de Fútbol lo va a ayudar porque vas a tener una inyección en las economías locales de los diferentes estados, vas a tener una plataforma no solo digital, sino en medios para tener a Trump con su mensaje. Entonces sí lo va a ayudar. Ya que entraste en eso, bueno, él no va a cancelar México, Sheinbaum tampoco va a cancelar México. Si hay alguna advertencia de seguridad ahora oportuna, porque para entonces la habrá. Se debe cancelar México como sede. ¿No es una locura hacer un mundial en un país que le ha dicho que está controlado por carteles? Hoy es un riesgo definitivamente. Creo que ya dejarán en la decisión de cada individuo si ir o no ir a estas No puede ciudades. ser peor para él que sigan haciendo el mundial allá y los carteles decidan volar un estadio. Pero él no puede hablar como representante de Estados Unidos con México. Lo que te quiero decir es, para él salvaguardará la seguridad de sus estadios en Estados Unidos y tratará de darle a los turistas la mejor experiencia deportiva posible. Lo que pasa en México ya será cuestión de México. Casi me desvío, porque conversar con Stephanie es fascinante y me lleva a otros temas. Me acordaba de cuando Colombia canceló su mundial. Si no me equivoco, fue el del 86 y lo hizo Belisario Betancourt. La cosa con las FARC estaba terrible. A mí me sorprendió y me indignó por lo que se partió Colombia. ¿Saben qué? Tenía razón. Otro trámite del discurso de Trump. Cuando habla de que el primer deber de los Estados Unidos es mantener segura a su población y fuerte a su país. El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a las personas indocumentadas. Es por eso que también les pido que pongan un final a las ciudades santuario que protegen a los delincuentes e imponen graves sanciones por funcionarios públicos que bloquean los esfuerzos contra inmigrantes indocumentados, incluidos asesinos. Ellos bloquean la expulsión de estas personas para sacarlos de nuestro país y deberían estar avergonzados. Yo no identifico bien, no sé si es senadora o congresista en la que le interrumpe, le grita varias veces, él le dice a ella, you should be ashamed, ¿verdad? Tú debes tener vergüenza de lo que estás haciendo. Y la otra le responde, tú debes tener vergüenza de lo que estás diciendo. Volvemos a un Donald Trump que está hablándole a sus bases. Esa interacción es propia de él. Lo que sí quiero llamar al análisis es que a pesar de esa interacción, Trump no se sale del guión, maneja un guión en el cual era
más historias y más héroes y menos Trump. Pero él se sale de teleprompter. Se sale de teleprompter. Improvisó en varios capítulos. Pero no abrió el espectro del mensaje. No se sale de temas. Lo que hace es que un poco hablemos, para los que están viendo escuchando, si está el guión y el tema es Venezuela, puede hacer un comentario sobre Venezuela, pero no se va all over the place. ¿Y quién lo ordena así? ¿Quién es capaz de ordenarlo así? ¿Ni Melania es capaz de hacer eso? La Chief of Staff es bastante férrea. Y dos, él sabe que su fortaleza también ha sido el liderazgo que los números y la popularidad le ha dado para que los republicanos también lo dejen un poco ser. Pero en el momento en el cual hoy está poniendo en riesgo la mayoría, tanto en la Cámara como en el Senado, él sabe que tiene que volver a alinearse para no perder. Y si es que pierden la mayoría, no puede ser por mucho. Analiza un ratito el fragmento que vimos. Sí. Él está apelando a la vocación de los americanos de ser potencia hegemónica, potencia mundial, líderes como quieran llamarles de ellos. ¿Funciona eso? Por supuesto, American First le ha funcionado muchas veces. El hecho de que él esté liderando el mundo como él lo habla, por supuesto, ayuda. Pero y eso no justifica otras cosas para el electorado gringo. No, porque hoy el electorado gringo es independiente al cual quieres lograr y convencer. Tiene que pagar la luz, tiene que alquilar casa y tiene que ir al supermercado. Y hoy las cifras hablan de que a pesar que sí es cierto que la gasolina ha bajado, los precios siguen subiendo. Recordemos que en Estados Unidos hoy es invierno. Entonces, el que paga luz y le cuesta la pagada de luz, hoy día pagas más luz porque hace frío y necesitas calefacción. Entonces, esas cifras siguen manteniéndose y la gente sigue pagando y él ofreció que iban a bajar. Pero aquí hay un tema interesante. ¿Qué es lo que sucede? Él puede decir que van a bajar, pero no necesitamos vivir en Estados Unidos para saber que una vez que subió la comida no va a bajar. Lo que tienes que ver es cómo generas no solo mayor empleo, sino mayores incentivos para que la gente o gane más o tenga mayores recursos, pero las cosas no van a bajar. Ya veremos la incidencia de esto cuando prosigamos. Al volver, otro aspecto que me pareció muy significativo cuando le agradece a Marco Rubio por algunos logros de su política internacional y luego cuando critica la política de Estados Unidos en relaciones exteriores de jugar al empate, nunca jugar a ganar. La política exterior de Trump está realineando al mundo. Fortalece valores de la cultura occidental, pero sujetándolos a los intereses de los Estados Unidos. Ha impulsado avances y cambios notables en Latinoamérica que no se sienten en el Ecuador con la amplitud que merecemos. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos analizando con Stephanie Macías el mensaje a la nación de Trump del martes pasado. Todas las claves que tiene más allá de, como ella dijo al principio, poner atención en lo formal o episódico de ciertos trances del discurso, en el cual yo quiero reparar en esta parte porque se refiere a que algunos dan como su sucesor, Marco Rubio, de origen cubano, ministro de Relaciones Exteriores. Allá se le llama secretario de Estado, Secretary of State. Quiero agradecerle al hombre por encima de ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias.
Le cae bien a la gente. Saben que Marco obtuvo el 100% de votos. Creo que el siguiente obtuvo nada más un 54%. Algunos de los demócratas ahora dicen, no puedo creer que lo aprobamos a ese. Y él dijo que es un honor que opinen así. ¿Cierto, Marco? Lo has hecho muy bien. Un gran secretario de Estado. Creo que pasarás en la historia como el mejor de todos. Ya que estamos en Marco Rubio, ¿cuántos de los avances o de los éxitos de la política exterior de Estados Unidos se deben a él? Marco Rubio es un político tradicional, estadista que ha logrado encontrar la fórmula perfecta entre tener liderazgo, tener independencia, pero no hacerle sombra a Trump, tener voz propia, pero nunca opacar lo que diga Trump. Esa fórmula perfecta que es como el malabarista que tiras todas las bolas y tienes que tratar de no caerlas, ese es Marco Rubio en esta... Qué complicado. ¿Tener independencia de qué? ¿De qué es lo que sucede? Por ejemplo... No, pero ¿cómo te voy a contar entender la independencia de qué? ¿El independencia de qué? En sus maneras. Por ejemplo, ayer Perdón, eso es importante porque eso explica su actitud parca, discreta, no sobredimensionada. Dice 3 veces thank you. No se queda parado más tiempo para extender la ovación. Porque Tampoco es la fórmula sonríe. perfecta de no hacer mucha sombra, no estar muy adelante, pero entonces ayer el presidente Tipo Trump muy inteligente. habla de Venezuela, se refiere a Delcy como la presidenta, habla de unos temas y hoy día en una rueda de prensa Marco Rubio dice, nunca desestima lo que dijo el presidente Trump, pero dice, las inversiones americanas van a depender de la democracia. Venezuela necesita una transición democrática y elecciones. Qué interesante la distinción que haces, porque la impresión que daba es de que de ese tema se está alejando Trump cada vez más. No menciona la transición, no menciona que hay que volver a la democracia, que no significa que haya desistido de eso. Entonces, pero Rubio la reescribe. Y Rubio le pone forma y contención a este vendaval de esta fuerza de la naturaleza que es Trump. Rubio es el que le da formas y le da contexto. La vez pasada, en una de las declaraciones antes de que se reuniera con María Corina, dijo, bueno, pero María Corina no tiene apoyo, no sé qué. Y al día siguiente, él decía, un representante del Departamento de Estado que no quiso sacar su nombre dijo que respetan las declaraciones del presidente, pero no tienen información que corrobore que María Corina no es apoyada por... Cierto. Entonces, él mantiene las formas, esa es la ecuación perfecta entre no voy a desestimar lo que dices, pero lo voy a poner en contexto. ¿Cuánto más durará en ese estado? Ahí viene lo que ya viste lo que pasó a Elon Musk, ese era en cambio demasiado protagonista. Porque Trump se ha dado cuenta que para sus formas también necesita ese yin y yang, necesita a alguien que no le dé la contraria, pero sea el vehículo para mantener las formas y hablarle a la política tradicional. Okay, fascinante. Vemos una cosa más. Ya, Trump también critica la política que antes habían tenido los Estados Unidos, que era ir al empate. Ahora van a ganar. Los Estados Unidos había mantenido una política de nunca permitir que Irán obtuviera un arma nuclear por muchas décadas. Desde que se apoderaron de ese país orgulloso hace 47 años, ese régimen y sus aliados asesinos solo han esparcido odio y muerte, han matado a miles de soldados americanos, hasta cientos de miles y millones de personas. Y en el último par de meses, con las protestas, han matado, parece ser, al menos a 32,000 manifestantes. 32,000 manifestantes en su propio país. Luego de la operación Midnight Hammer, se les advirtió que no debían hacer ningún nuevo intento de reconstruir su programa de armas nucleares particularmente, y sin embargo continúan. Aún no hemos escuchado esas palabras mágicas. Nunca tendremos un arma nuclear. Esa fue una de las mayores ovaciones. Nunca permitiremos que un país como ese que financia el terrorismo mundial tenga un arma nuclear. ¿Le sigue importando tanto eso al electorado de los Estados Unidos? Sí, y Medio Oriente, pero también hablemos, parte del objetivo del programa es darles contexto.
Así como Marco Rubio al día siguiente habló sobre Venezuela y le puso en contexto, al día siguiente J.D. Vance, el vicepresidente, también un poco, como diríamos coloquialmente, mete cuchara en esto. Porque cuando estamos hablando de que el segundo año, después de los midterms, ya comienza la pre-campaña para las presidenciables. Entonces, J.D. Vance también tiene que tener una representación. Y me decías tú que le encargó el tema a Irán, al vicepresidente. Él hace una declaración, no dicen a mí me han appointed, pero hace una declaración diciendo que Irán tiene que tomar en serio a Estados Unidos, que Teherán está preparado, Teherán ya tiene las herramientas para tener ¿cómo se dice? Un misil que llegue a Estados Unidos, y que Estados Unidos está preparado y que y J.D. Vance dice, esperemos que por la vía diplomática logremos resolver, pero tomen en serio lo que está diciendo Estados Unidos. Entonces, en esa dinámica estás viendo a un Marco Rubio en la parte de política exterior, hablando de Latinoamérica, Unión Europea, y ya J.D. Vance diciendo, bueno, yo también tengo que generar mi plataforma. Ahora, la pregunta vital ahí es, si no cede la vía diplomática o no sirve para Irán, ¿tú crees que, otra vez, pensando en que todo lo que haces, según tu análisis, apunta a ganar las elecciones de medio periodo en noviembre, ¿tú crees que ese descomunal despliegue militar que ha hecho hacia allá debe usarlo como usó el que hizo frente a Venezuela? No, yo creo que no le alcanza para las midterm elections. Yo creo que Irán y Medio Oriente siempre será un tema importante para las bases, porque colectivamente siempre se ha hablado como Medio Oriente son quienes siembran el terror y son las células que han generado terror en Estados Unidos. Es una plataforma interesante en la cual J.D. Vance puede comenzar a generar un liderazgo. A J.D. Vance también lo han encargado de dos cosas. Uno, corrupción, y dos, levantamiento de fondos para lo que será las midterms y para ya es más conservador que el propio Trump. Sí, y sus formas, pero creo que hoy ya se está dando cuenta que, a pesar que naturalmente el vicepresidente sería el candidato natural, hoy día le está haciendo sombra Marco Rubio, entonces va a necesitar generar su propia base electoral y de apoyos dentro de los republicanos para que apoyen su eventual candidatura. Y ya que estamos en esto, yo por eso les decía que con Stephanie trata un tema y me voy a otros. Hizo una insinuación Trump, tú me lo dijiste, yo no me di cuenta, a mí se me pasó, de un tercer periodo. Sí. Cuando lo dijo... Los colombianos dicen, está mamando gallo, nos está jodiendo. Puede, pero... Está bromeando. Cuando lo dijo, yo dije, escuché mal. Entonces fui a redes a ver si lo estaba diciendo, y sí lo había dicho. Y lo interesante aquí es que ese guiño al posible tercer periodo, más que decirlo como un exabrupto, es una manera de comenzar a tomar termómetro de la situación. No estoy diciendo que sea viable. Yo creo que más bien es una amenaza, o sea, él ha hecho cosas que nadie se imaginaría sin que le pase nada. Entonces, hoy cuando dice eso, no es un guiño, no es una cosa eventual, está tasting the waters, está con un termómetro para identificar cuánto rechazo. No estoy diciendo que lo haga. En la Constitución americana solo se permite dos reelecciones, pero solo el hecho que se lo permita y ese guiño para tomar termómetro me pareció interesante de puntualizar. Más con este fascinante análisis de Stephanie Macías y el discurso de la nación, mensaje de la nación de Trump cuando volvamos. Ahí nos vamos a acercar un poco a nuestra región. Lo que dijo de México, en donde se atribuyó el haber capturado al Mencho sin decir lo hicimos nosotros, creo que no hay duda que se hizo por él, ahí con la ayuda que le dio a la inteligencia. Y luego aquello de que no quieren dejar duda en ningún país respecto a cuán lejos pueden ir. La política exterior de Trump está realineando al mundo. Fortalece valores de la cultura occidental, pero sujetándolos a los intereses de los Estados Unidos. Ha impulsado avances y cambios notables en Latinoamérica que no se sienten en el Ecuador con la amplitud que merecemos. Nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O
si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 Online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Con Stephanie Macías, experta en manejo de crisis y consultoría política, estamos atando el mensaje a la nación de Donald Trump, que tiene una cantidad de implicaciones para el mundo. Ya entraremos en esta segunda media hora en la que tiene para nosotros. Para eso empecemos repasando este otro fragmento. Y ningún país debería tener en duda el compromiso de Estados Unidos. Tenemos las fuerzas militares más poderosas del mundo y yo las reconstruí en mi primer mandato. Continuaremos haciéndolo. También se aprobó un presupuesto de $1 trillón. No tenemos alternativa. Debemos ser fuertes porque ojalá que será rara vez que tengamos que usar este poder que hemos armado juntos. Gracias a los republicanos en el Congreso que invierten esta cifra récord de dólares. No hay otra alternativa para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Mi pregunta es si ese poder descomunal que ha fortalecido y ciertamente comenzó a armar antes, ha servido, si es una fuerza disuasiva. Veo a China muy callada, me llama la atención frente a todas estas cosas. A Rusia no decidida a acabar con Ucrania, que podría si quiere, pero a un alto costo. Y ya vemos los efectos en el resto para ir a nuestra región de Latinoamérica. Estados Unidos siempre ha sido una potencia mundial. Hoy le estamos viendo que no solo es una potencia mundial, sino que la forma de liderazgo está de alguna manera presionando para alinearse de acuerdo a sus intereses. Con una tecnología impresionante. Se burló de los aparatos rusos y chinos para detectarlo en Y de Venezuela. hecho, la información Wall Street Journal, y me parece que alguien más, un medio americano, habló sobre la nueva tecnología. La palabra se me va a la mente, que era como un sonido sónico que inhabilitó a los primeros círculos de seguridad ¿Y viste de lo que Maduro? habló de su potencia espacial? Space is my baby, diciendo esperen que anuncie mi programa espacial bélico. Y yo sé que vas a decir que me salgo del programa, pero tenemos que hablar de lo que sucede en la relación Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Ajá. Porque para los que están escuchando, el mapa es cuando se quiere ir desde Estados Unidos hacia Europa y pudieses hacerlo con el espacio aéreo de Canadá hacia arriba. Y eso siempre se ha tomado por sentado que era un espacio aéreo de Estados Unidos, a pesar que era Canadá. El primer ministro de Canadá muy sutilmente recordó que el espacio aéreo canadiense es de Canadá y dejarán utilizar su espacio aéreo de acuerdo a los intereses canadienses. O sea, que ellos también están guiñando el ojo diciendo, si de alguna manera esta relación bilateral se sigue desgastando, voy a comenzar a considerar cobrarte por el uso de mi cielo, y Estados Unidos necesita ese uso de él. Claro. Entonces, lo que te quiero decir es, siempre ha sido una potencia. Hoy, con ese estilo de liderazgo, hay ciertos nuevos líderes que van a intentar ponerle cierto freno a eso, ¿no? Yendo por el Polo Norte llegas 1 o 2 horas más rápido a Europa, a veces 2 o 3, según la ruta. Aquí viene la referencia de lo de México. Grandes partes de México, partes muy grandes de México, han sido controladas por carteles de narcotráfico, asesinos. Es por eso que designé a estos carteles como organizaciones extranjeras terroristas y declaré al fentanilo ilícito como una arma de destrucción masiva. También hemos eliminado a uno de los líderes de carteles. En enero, guerreros élites estadounidenses llevaron a cabo uno de los logros más audaces de poder y competencia en la historia mundial. Nunca nadie había visto algo así. Hay líderes internacionales, no les diré quién, me llamaron y me dijeron, qué impresionante.
No lo podían creer. Todos vieron lo que pasó. Esta es una fuerza de combatientes muy diferente a la que vimos hace años, que luchaban para empatar. Es una gran fuerza de combatientes. Y la Fuerza Espacial es mi bebé. Y las Fuerzas Armadas de América vencieron completamente a un enemigo con buenos combatientes para ponerle un fin al dictador ilícito Nicolás Maduro. Esta presión sobre Latinoamérica y este apoyo a la vez a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y estímulo a gobiernos de su línea, tanto que tiene reunión de marzo 7 con presidente de El Salvador, de Paraguay, de Ecuador, de Argentina, Panamá, entre los que recuerdo. ¿Le va a servir para realinear la región también y hasta llegar a formar un nuevo organismo internacional de estos países, así como en algún momento se formó el Mercosur? En otro programa hablábamos de que si estas formas eran, cuando estaba el choque con Groenlandia y la Unión Europea y hablábamos de la muerte del multilateralismo. Y yo lo que decía es, no, es la nueva reconfiguración de un multilateralismo. Correcto. Con nuevas agendas y alineados a. El tema específico de lo que pasó con México hay que tenerlo de dos maneras. Uno, el capo que muere, Mencho, no solo era un capo de narcotráfico. Él había logrado alianzas estratégicas con Asia para lo que era el fentanilo. Normalmente los grupos de las mafias organizadas de México solo eran droga. Hoy era fentanilo y era uno de los mayores exportadores hacia Estados Unidos. Entonces, fentanilo, recordemos que el presidente Trump en su discurso dice, hemos reducido el 50% del fentanilo. Pero ahí hay un pero. Entiendo las formas, pero no hay un source de información que nos pueda decir cuánto se produce y cuánto entra, porque no hay una manera de contabilizarlo. Entonces, eso desde un punto de vista Y dos, hay un abordaje que no hemos conversado, que es la forma en la cual cogen a Mencho, porque cuando a la presidenta le preguntan, saliendo de un recorrido, qué ha sucedido, ella dice, las fuerzas de seguridad van a hablar. Lo que se habla en México es que ella no estaba informada. Se lo manejó en tal secretismo entre las fuerzas americanas y un grupo muy reducido de fuerzas mexicanas para que no se filtrase. Entonces, era la única forma que funciona. Entonces, eso, y hay que recordar que la frase famosa de AMLO era más abrazos y menos balazos. Esta mención que haces es muy interesante, porque eso puede afectar un concepto de soberanía, o sea, participar en una operación conjunta, consentida, planeada, pero sin conocimiento del jefe de Estado. O tal vez el jefe de Estado sabía que eventualmente iba a suceder, pero no se sabía cuándo. Esto lo que ha hecho también, eso también lo que ha hecho es generado un liderazgo del secretario de Seguridad de México, que es quien de alguna manera también lideró. Estados Unidos no puso boots on the ground, de acuerdo a la información que se tiene. Lo que se hizo fue llevar a gente a entrenarlos, entendiendo dónde estaban para hacer el abordaje y todo lo que fuese inteligencia. Pero volviendo al tema del multilateralismo, volvemos a ver un Estados Unidos claro en cuanto a cuál es mi agenda. Mi agenda es America ¿Esperas First. que le proponga en marzo 7 en Miami? ¿Esperas que le proponga formar un nuevo grupo de estos presidentes de la tendencia? Me parece que va a ser parecido a lo que fue post-Davos, que ese Board of Peace, que sea gobiernos en los cuales todos acuerden ciertos lineamientos específicos. Creo que más allá del resultado, creo que va a ser la foto y la consecución de una política americana sobre cuál es el delineado de cancha. Allí, quien gana en narrativa, si estamos hablando de posibles elecciones, el que va a estar en la foto va a ser Rubio. Entonces yo creo que también vamos a ver un realce del multilateralismo en Europa o en otras partes donde J.D. Vance también tenga su equilibrio, porque si no, volvemos al tema en el cual solo es América y qué va a pasar con el resto del mundo y cómo J.D. Vance va a comenzar a preparar esa narrativa para sus bases. Qué interesante. Para los Estados Unidos y para el propio Trump pesamos mucho menos de Latinoamérica que las otras regiones que ha mencionado Stephanie Macías con razón. Pero yo quiero volver, tras esta pausa, a Latinoamérica. ¿Qué incidencia va a tener esto en Cuba?
La política exterior de Trump está realineando al mundo. Fortalece valores de la cultura occidental, pero sujetándolos a los intereses de los Estados Unidos. Ha impulsado avances y cambios notables en Latinoamérica que no se sienten en el Ecuador con la amplitud que merecemos. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. Tras ese mensaje, en las últimas horas, el gobierno cubano hundió una lancha de matrícula que se reputaba de estadounidense, según Univisión, en estas circunstancias. Véanla. El Ministerio del Interior... Esta noche el gobierno cubano pasó de informar a través de un comunicado escrito sobre el incidente entre una supuesta embarcación de matrícula estadounidense y los guardafronteras cubanos, a ofrecer detalles específicos de lo que ya están calificando como un intento de infiltración armada. Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada con matrícula de Florida FL 7726SH transportaba 10 personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas. 10 personas armadas se meten a Cuba con la seguridad y los militares que ellos tienen, que si en algo ponen recursos en eso, para una intervención armada destinada al fracaso en inmolarse, lo dudo, no lo puedo negar, tampoco. Le preguntaron eso a Marco Rubio y así respondió. Well, first of all, I'm not going to comment about this specific boat until we have all the information. So I just want to be clear, I'm not going to speculate about whose boat it was, what they were doing, why they were there, what actually happened. I'm not going to speculate on that because it's not smart to do that until we have all the facts. Y Estados Unidos estaba asfixiando a la economía cubana, impidiendo que le llegue petróleo de Venezuela, lo mismo del petróleo de México, hasta que decidió ayer que, va a permitir que llegue petróleo siempre y cuando sea el venezolano para dárselo a directos beneficiarios. ¿Eso marca una política de negociación con la isla? ¿Cómo la ves? De acuerdo a información, se está hablando que Marcos Rubio ya está hablando con líderes propios del castrismo, un poco la dinámica espejo con lo que pasó a Venezuela, identificas quién dentro del régimen pudiese comenzar a liderar, entonces comienzas a aflojar un poco para ver cómo se reconfiguran internamente. Yo creo que ya el régimen castrista ya comenzó su transición, a pesar de que no lo estemos viendo en el momento en el cual dejan que el petróleo llegue y muy limitado. Estamos hablando de que ya el régimen cubano ha cedido en ciertos lineamientos para comenzar esta transición. Está funcionando la política de Trump, entonces hay otra parte en la que dice, no recuerdo la frase en inglés, nosotros vamos a imponer la paz con la fuerza. No con la guerra, con la fuerza, con la presión, el bloqueo. Y de hecho, y volvemos, qué pena volver a lo mismo de las elecciones, pero Marco Rubio no se puede presentar como precandidato presidencial sin tener a Cuba libre. Su base, que es Florida, son los cubanos americanos. Y fuera de micrófono hablamos de algo interesante. Estas elecciones, tanto el midterm elections como las elecciones presidenciales, tienen una variable interesante. Por muchas décadas, el voto latino era hegemónico. Votaba por demócratas, menos en Florida. Hoy el voto latino ya no es hegemónico, ya no es un paquete. Tienes, dependiendo de cuál es el país de origen, dependiendo si eres primera, segunda generación, dependiendo de tu edad, ya el voto latino no es uno solo. ¿Y eso está bien, está mal? El hecho de dispersarse. Lastimosamente, desde un punto de vista de músculo electoral, es más difícil por la presión que pones. Desde un punto de vista de interés local, antes
de alguna manera los candidatos republicanos pequeños en distritos sí ponían atención a los latinos, pero no tanto porque era un bloque para qué gastarnos. En este caso, como ya sí están disponibles, va a haber una mayor campaña, porque en todos los estados, más o menos, el promedio de voto latino registrado es de 2, 3 y hasta 4 puntos. Y en elecciones tan cerradas como estamos hablando ahorita, wow, esa puede ser la victoria. En la Cámara las encuestas hablan, por ejemplo, en midterm elections, la Cámara estamos hablando 47 a 42. Eso sí, 47 para demócratas, 42 para republicanos. Esos 2, 3 puntos pudiesen hacer la diferencia. Y el hecho que ya no sea un voto hegemónico significa que sí hay chance. Estamos hablando de senadores. De senadores. ¿En congresistas? En congresistas es lo mismo. Están hablando de nuevo, en general, lo que sería la percepción, la disponibilidad del voto. ¿A quién estás dispuesto a votar? En el Senado es 53-47 y el otro es 47-42. O sea, sí hay una percepción de que va a estar tan cerradas las elecciones en cuanto a midterm. Y en presidenciables, volviendo al video que estábamos viendo, Marco Rubio necesita Cuba Libre para presentarse, no solo para ganar, sino porque el presidente y la campaña necesitan financiamiento. Arriesga un pronóstico. Arriesga un pronóstico. Si las elecciones fueran hoy, Trump las pierde. Sí. Si las elecciones son en noviembre 3 y logra hacer una plataforma importante en el mundial y logra tener 3 o 4 golpes más mediáticos importantes, hasta yo no creo que gane, pero por lo menos mantiene uno, equipara 2. la fuerza, o sea, tal como están las cosas, aún en el mejor de los escenarios, las elecciones van a ser de los demócratas. Por lo tanto, lo van a destituir el próximo año, porque enseguida van a proceder al impeachment, se la tienen marcada. Yo creo que tenemos que ver, él ha demostrado que nos sorprende. Lo que pasa es que los independientes, que son quienes ponen el presidente y van a votar, están muy desilusionados. Pero otro de los retos va a ser lograr que las bases vayan a votar. Recordemos que en Estados Unidos no es obligatorio votar. Entonces, si bien es cierto que tienes 35% de voto duro, no es como en Ecuador, que como es obligatorio, tú entras. Tienes que no solo convencerlos que sigan apoyándote, sino que vayan a votar. Van a impulsar el voto de los partidarios. De las bases. Sí, que sigue siendo grande. Por eso sigue siendo el tema de migración un tema, y la frontera y las drogas un tema importante. Por eso vimos que en el State of the Union era un poco más héroes y menos Trump, las historias de estos héroes y por qué justificaba lo que era lo que es el orden y la seguridad en frontera. Vamos a ver eso justamente cuando volvamos. En una última nota sobre lo que estuvo preñado el mensaje de momentos emotivos, homenajes, reconocimientos, desde héroes deportivos, como la que van a ver, hasta héroes de guerra, como un veterano de la guerra de Corea, que tenía ahora 100 años de edad. La política exterior de Trump está realineando al mundo. Fortalece valores de la cultura occidental, pero sujetándolos a los intereses de los Estados Unidos. Ha impulsado avances y cambios notables en Latinoamérica que no se sienten en el Ecuador con la amplitud que merecemos. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Nada menos que el equipo de hockey que ganó la final con Canadá en las últimas Olimpiadas de invierno en Italia. Fue al que hizo pasar Donald Trump en una parte muy emotiva. Estaban fuera, ingresaron, se mantuvieron parados en la escalera con sus medallas, recibiendo una ovación de casi 5 minutos. And I say, no, 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 you're going to win again. You're going to win big. You're going to win bigger than ever. And to prove that point,
To prove that point, here with us tonight is a group of winners who just made the entire nation proud. The men's gold medal Olympic hockey team. Come on in. Vean esa efusividad, vean cómo Donald Trump hace de animador de televisión realmente en ese trance del discurso para nosotros latinoamericanos, por lo menos para mí. Fue muy significativo el homenaje a Enrique Márquez, preso político que liberaron hace un mes, y más al piloto que iba frente al helicóptero Chinook que aterrizó donde estaban escondiendo a Maduro, y para poderlo hacer con éxito sobrellevó heridas que casi destrozaron su pierna y otras. Y él entró, un tipo muy joven, no sé la edad, calculo 35 años, con su andador y su medalla. Todo eso, apelar al patriotismo, al nacionalismo, a que miren, hemos ganado guerras más importantes que esta. ¿Funciona con el electorado tan desilusionado del bloque de independientes ahora? Humanizar, generar una narrativa más héroes menos Trump en ese escenario es para sus bases. Y hay que recordarle, porque nosotros tal vez en Ecuador no hacemos tanto hockey, son los archienemigos. Es como que en las Olimpiadas de verano el básquet, Estados Unidos versus... Era el partido, y con lo que está sucediendo, con esta animosidad que está sucediendo entre Canadá y Estados Unidos, los stakes eran mayores. Y cuando entran, quiero que en Estados Unidos también se hablan las formas. Cuando bajan con un suéter que dice USA en grande, del auspiciante principal, que es Ralph Lauren, que es la marca tradicional americana. O sea que toda la comunicación visual hablaba y le hablaba a sus bases americanas, porque específico, lo que fue el piloto, que la cadera fue, y lo de los hockey, le hablaba no en general, a sus bases, porque tienen que lograr que sus bases, ese engranaje electoral, se activen para después comenzar a activar los otros, pero necesitan asegurar sus bases. Ok, Stephanie Macías concluye el informe que les mostré al principio de esta manera. Dice, Trump dejó 3 mensajes estructurales. Primero, los aranceles ya no son una herramienta táctica, sino una parte del diseño fiscal y geopolítico de Estados Unidos. El comercio pasa a ser instrumento de soberanía. Segundo, la seguridad se convierte en marco total. Migración, carteles, Venezuela, Irán, todo entra en la misma lógica de control y primacía. Tercero, la administración operará bajo un principio de ejecutividad afirmativa. Si hay límites, buscará otras vías. No es un giro coyuntural, es una arquitectura de poder. Y eso redefine cómo el mundo, y particularmente nuestro hemisferio, tendrá que interactuar con Washington en los próximos años. Una lección muy clara para nuestra diplomacia y nuestros negociadores en múltiples campos, de dónde estamos pisando a raíz de ese mensaje y qué actitud y planteamientos debemos llevar a Miami el próximo 7 de marzo. Sobre todo en el tema aranceles. Ella destacaba que el comercio global entra en una fase más transaccional. Los acuerdos dejan de ser estables a largo plazo, ya nos pasó la semana antepasada. Los países exportadores deben asumir la volatilidad como una condición permanente. Nosotros, gracias a Stephanie Macías por darnos las claves para hacer la interpretación más útil posible, no solo la que a todo el mundo deslumbra, del mensaje de Trump a la nación. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo.
Visítanos en www.ambienza.com. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.